Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En muchas ocasiones hablamos en este espacio del agua, de la problemática del agua, pero hoy queremos dar un paso más adelante, abrir un poco nuestro enfoque, nunca mejor dicho, y hablar del agua como elemento vital en nuestro mundo, hablar de esos problemas que tiene la humanidad con el uso o el abuso o la no existencia del agua, y hacerlo con los expertos que tenemos en nuestra diócesis, con los expertos de la Delegación para el Cuidado de la Creación. Pronto van a cumplir 4 años desde su creación, nunca mejor dicho, aquí en Toledo, así que ellos serán una parte de los protagonistas de este enfoque que empieza ahora, y empieza como siempre con nuestro vídeo. En julio de este año se cumplirán 4 años desde la creación de la Delegación Diocesana para el Cuidado de la Creación, una iniciativa del señor arzobispo de Toledo que nació con el ánimo de reforzar en la diócesis el compromiso ecológico y medioambiental de la Iglesia, en sintonía con el mensaje proclamado por el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si para el servicio del desarrollo humano integral. A lo largo de estos casi 4 años, los miembros de la delegación, integrada por 8 personas, casi en su totalidad laicos, profesionales en distintos ámbitos, han desarrollado diferentes iniciativas encaminadas a la formación, concienciación y divulgación de los objetivos de esta delegación, que tal y como definió Monseñor Cerro Chávez, han de impulsar la presencia ecológica de la Iglesia en la sociedad. Entre estas iniciativas destacan el impulso y recorrido del Camino de Guadalupe por los Montes de Toledo en sus 207 kilómetros en la archidiócesis a través de las provincias de Toledo y Cáceres, creando además la credencial que ofrecerá en la archidiócesis de Toledo para recorrer los 23 caminos de peregrinación al santuario de la Morenita de las Villuercas y que transcurren por las provincias, entre otras, de Sevilla, Córdoba, Badajoz, Ciudad Real, Cáceres, Toledo, Madrid, Ávila, Segovia o Plasencia. Otros hitos destacados desarrollados por la delegación han sido la Semana de Laudato Si o el proyecto para el cuidado y restauración de la biodiversidad en el Huerto Ecológico San Isidro de Cáritas Diocesanas de Toledo y otras iniciativas que de forma transversal han tejido con otras realidades de la Iglesia de Toledo, como actividades en los colegios diocesanos, charlas de formación o salidas con los seminaristas. A través de sus diferentes canales de información, la delegación trabaja en acercar a la sociedad noticias relacionadas con el cuidado de la creación, la biodiversidad, la naturaleza y la ecología, según el espíritu recogido por el Papa en su encíclica Laudato Si y en otras fuentes como la Pontificia Academia de las Ciencias, ahondando en la visión ecológica de la tradición teológica católica de Safer, entre otros documentos relevantes. Bueno, pues esa es la propuesta que les hacemos como tema de conversación y de reflexión para esta noche. Y lo primero que tenemos que hacer es presentar a nuestros invitados. Los 2 primeros los tengo aquí, muy a mano, muy cercano. Ellos son el profesor Santiago Sardinero, profesor de la Facultad de Ciencias Ambientales y además miembro de esta delegación. Santiago, buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros el delegado diocesano para el cuidado de la creación, Javier Gómez Elvira. Javier, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Y por pantalla vamos a tener la colaboración especial para este programa de Fidele Podga. Él es el coordinador de estudios y documentación de Manos Unidas. Fidele, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por participar en este programa. Si os parece, hablamos primero con él y luego ya centramos la conversación aquí en el plató. Queríamos contar con la presencia de Manos Unidas aquí en este programa para hablar del cuidado de la creación, porque yo creo que es importante conocer la teoría, la práctica, la formación y la acción. ¿Cuál es el fin, por ejemplo, de una de las grandes áreas de trabajo de Manos Unidas, que es la educación para el desarrollo? Fidele. Bien, digamos que el fin de la educación para el desarrollo es generar una conciencia crítica en torno a las causas estructurales que en buena medida mantienen el ya conocido mundo desigual, injusto. Estaban comentando ahora, por ejemplo, en torno a la problemática del agua. Es un ejemplo sin más.
pero es también educación para el desarrollo abrir procesos de transformación social. No solo tener conciencia crítica, sino transformar nuestro estilo de vida y consumo. ¿Para qué? Para que un mundo más justo, más igualitario sea posible. ¿Se trabaja lo suficiente en educación para el desarrollo en ámbitos como los colegios, las parroquias u otras realidades eclesiales? ¿Está demasiado circunspecto a la acción puntual de Manos Unidas en determinados colegios? A ver, digamos que en general la cooperación en la cooperación hay un predominio de lo que yo llamo el proyecto. Pero indudablemente la educación para el desarrollo empieza a tener su espacio. Voy a poner 3 ejemplos. En los colegios, Manos Unidas y otras ONGs están presentes, en nuestro caso, por ejemplo, los kilometrajes. El año 2023 hemos trabajado la idea de P, también se escribe con A de alimentos y con A de agua, el tema que van a tocar después. Pero también estamos en los colegios, en las universidades, perdón, donde nos abren la puerta, sobre todo con los ODS, que es una manera también de crear una conciencia crítica en la juventud, pero también en los demás ámbitos eclesiales estamos. Han mencionado unos cuantos, pero yo apunto, por ejemplo, Enlázate por la Justicia, que es una buena plataforma donde la conversión ecológica, el problema ecológico desde la Laudato Si está presente. Son ejemplos, pero podríamos encontrar muchos más. ¿Cómo ha sido la evolución y los resultados alcanzados en el ámbito de la educación para el desarrollo? Porque son muchos años trabajando en este ámbito y yo creo que uno de los mantras iba a decir de los periodistas, yo creo que también de la sociedad, es quedarnos con el vaso, nunca mejor dicho, y que vamos a hablar de agua, medio vacío, pero yo creo que se ha alcanzado muchas cosas, ¿no? A ver, hablando de la evolución, ha sido tan larga, pero tan importante, que hoy por hoy, en la teoría de la cooperación, se habla de la 6ª generación de la educación para el desarrollo. Con lo cual, hemos pasado de educación para el desarrollo como pura asistencia a educación para el desarrollo como una fuerza crítica y transformadora de la sociedad. Yo creo que la evolución se ha dado y ha sido, en mi opinión, positiva. En cuanto a los resultados, como todo, es difícil valorar aquellos resultados que tienen que ver con los cambios profundos. Pero, ya que me lo pregunta, voy a dar 3 ejemplos. Ha entrado o está entrando en nuestra sociedad o nuestras sociedades la idea de un consumo responsable. Eso forma parte de la educación para el desarrollo. Cuestiones como el comercio justo también. Eso es educación para el desarrollo. Recuerdo una campaña muy importante desde la conferencia episcopal, pero está también en las demás diócesis, sobre trabajo digno y decente. Eso también es educación para el desarrollo. En fin, ahora el tema que van a abordar, la gestión digna y responsable y segura del agua, eso también es educación para el desarrollo. Con lo cual, yo creo que hay cambios importantes, difíciles de medir con cifras, porque claro, estamos siempre midiendo números, pero yo creo que hay actitudes que están cambiando profundamente. Y con eso yo me quedaría. ¿Cuáles son los retos para seguir haciendo educación para el desarrollo? Yo creo que ya lo han mencionado, hay nuevos lenguajes de comunicación, por ejemplo el clipmetraje, que para quien no lo conozca es un concurso que anualmente convoca Manos Unidas para que los estudiantes desarrollen pues en minuto y medio, en 2 minutos, en un clip, pues una historia relacionada con la educación para el desarrollo y otros ejemplos que nos puedan servir. ¿Cuáles son los retos? A ver, los retos que yo apuntaría serían, primero, tenemos que poder asumir un cambio de lenguaje que tenga que ver con nuestra presencia en las redes. La juventud, en general, está en ese mundo. Y los no tan jóvenes también están en el mundo de las redes. Tenemos que abrir esa brecha. He hablado antes de los clipmetrajes, donde, bueno, en 2, 3 minutos tenemos que narrar algo que denuncie una realidad y aporte una solución. Pero fíjese, yo hablaría sobre todo de la pedagogía del lenguaje. Y con eso me refiero a una cosa muy sencilla, y es que la juventud o parte de nuestra sociedad ya no se cree los grandes discursos. Entonces, lo que nos queda son las narrativas.
tenemos que narrar lo que estamos haciendo en educación para el desarrollo en general, en el tema del agua en particular, tenemos que narrarlo presentando la realidad de los pueblos, de las personas, de los seres humanos, pero también presentando alternativas. Yo creo que es el mayor reto que tenemos que asumir en la educación para el desarrollo. Narrar, contar historias de éxito o también de fracaso que nos indiquen cuál ha sido la realidad y cuál puede ser la alternativa. Es muy interesante esto que dice, porque realmente estamos en una sociedad donde prima el impacto, y eso, aunque tiene sus cosas negativas, también tiene sus cosas positivas, y tenemos que ir en ese camino, ¿no? Y este concepto del climetraje, yo invito a todos aquellos que no lo conocen a que pinchen Climetraje en Manos Unidas y verán auténticas maravillas hechas en 2 minutos, 2 minutos y medio. Ahora que estamos con los Oscar muy recientes, bueno, pues algunos deberían de mirar hacia allí. Una última cuestión, el coordinador de Estudios y Documentación, Fidele, de Manos Unidas. Yo creo que hemos superado ya ese concepto de la moda de la educación para el desarrollo. Yo creo que hemos ya se ha afianzado como un tema, yo lo decía antes, ya no es una asignatura, es un contenido. Pero, ¿qué más hay que hacer? Por ejemplo, cuando planteábamos este programa con el delegado, decía, es que cuando Manos Unidas construye un pozo, no es algo, ha construido un pozo, no, es que ese pozo trae vida, trae salud, trae crecimiento económico. ¿Cómo tenemos que transmitir eso? No es que Manos Unidas construye un pozo, es que construye o que facilita la vida de todas esas personas, ¿no? Bien, yo diría que la construcción de la educación para el desarrollo, tomando el caso del pozo, tiene que ser global desde una perspectiva, algunos hablan de holística. Es decir, el pozo de agua es simplemente, pongamos, una excusa, un pretexto para abordar de manera global la vida de los seres humanos en esa localidad. Y sabemos que detrás del agua hay unas relaciones de género hombre-mujer, porque sabemos que en el sur global quien ha ido siempre a buscar el agua ha sido la mujer o el niño. Entonces la presencia del agua en la localidad tiene que transformar esas realidades. El agua tiene que ver con la economía local, y es decir, con el pozo de agua, que parece simplemente agua de beber, no, es una generación de otro modelo económico que aporta dignidad y vida para la localidad. Pero el agua también, digamos, es escolarización. ¿Por qué? Porque donde hay agua, los niños, y sobre todo las niñas, ya no pierden tiempo para ir a buscar agua, sino van a la escuela, se escolarizan y adquieren su dignidad como seres humanos. Y finalmente, digamos que el agua tiene que ver con la salud. Quien bebe agua potable, quien está consumiendo agua potable, al fin y al cabo, está manteniendo la salud de la localidad, que está detrás también de su propio crecimiento y mejora económica. Con lo cual, la educación para el desarrollo no es algo material, no es cosista, tiene una perspectiva global de una excusa, de un momento puntual para abrir a lo que decía Pablo VI, ¿verdad?, en la Populorum Progreso, para que cada cual sea agente de su propio desarrollo material, espiritual, moral, y que se convierta como es, un ser con su total dignidad. Bueno, pues yo creo que no se puede explicar mejor. No sé si el profesor Sardinero o el delegado Javier Gómez Elvira quieren participar con él, alguna cuestión le quieren dirigir. Bueno, yo saludarle, Fidel, encantado de conocerte y bueno, y dar la enhorabuena a Manos Unidas, al proyecto y a la campaña de este año, que ha sido también tan interesante y tan bonita, apuntando al factor humano como el elemento fundamental para resolver todos los problemas que nos acucian, ¿no? Y también estos problemas ambientales como es la falta del agua, ¿no? Profesor Santiago Sardinero, saluda también a Fidele. Pues encantado. También quería hacer hincapié en que me ha encantado ese título, ¿no?, del factor humano, el efecto humano, que tantas veces estamos haciendo hincapié en los aspectos negativos del mal uso humano de los recursos, etcétera. Y sin embargo, se puede mirar, también se le puede dar la vuelta y ese efecto humano que también tenemos la capacidad bueno, pues de arreglar las cosas, ¿no?, de utilizarlas más racionalmente, ¿verdad? Sí, en ese sentido es
es una forma de otra vez volver con el vaso. Claro que hay muchas cosas que funcionan mal. Claro que puedes lanzar una campaña desde esa perspectiva de que hay todavía millones de personas en el mundo que no tienen, por ejemplo, acceso al agua potable. Pero también podemos decir que gracias al efecto humano hay muchas cosas que están cambiando y mejorando. Fidele. Sí. Una última reflexión en este agradezco a ámbito. los compañeros de tertulia pues bueno, sus palabras, y yo creo que pues ha sido un poco el objetivo de la campaña, hacer ver con la expresión efecto humano que somos capaces de lo que el Papa Francisco recoge en la Laudato Deum, un poco más de responsabilidad para que todos podamos vivir con la mayor dignidad. Y de eso no nos cabe duda en Manos Unidas, en la iglesia, en la de Toledo, en cualquier iglesia, que somos capaces de eso. Entonces, nuestra invitación es a sumar esfuerzos, porque de verdad, hay millones de seres humanos que viven en condiciones que son simplemente infrahumanas. Yo en algún sitio yo he dicho, mi madre nunca ha visto una bombilla en su vida. Nunca la ha visto. Y la gente me mira como Fidel, que dice, nunca la ha visto. Y mi madre nunca ha bebido agua de un pozo, porque nunca la ha tenido. Entonces, somos capaces, por el efecto humano, de hacer las cosas distintas y sobre todo mejor para que cualquier ser humano viva con dignidad. Que no lo olvidemos nunca. Muchísimas gracias. Y esto ha sido un primer contacto con el coordinador de estudios y documentación de Manos Unidas, pero seguro que habrá ocasión para seguir hablando con él o incluso tenerle aquí en Toledo. Están apuntando por aquí el nombre, no sé, alguna conferencia, alguna charla, yo creo que seguro que va a ser invitado. Muchísimas gracias, Fidele Podga. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues gracias a Manos Unidas y al delegado de Manos Unidas en Toledo, Antonio Juanes, que ha facilitado esta conversación con Manos Unidas. Y todo partía de esa base, ¿no? Cuando hablábamos ese primer día, Javier, digo, mira, cumplís 4 años de la Delegación del Cuidado de la Creación. Se va a celebrar el Día del Agua el 22 de marzo. Siempre me confundo, digo el 22 de abril, no sé por qué, el 22 de marzo. Y me decías que el 21 de marzo se celebra el Día de los Árboles y de los Bosques. Y yo creo que es el momento adecuado para hacer balance y quizás para plantearse algo que a lo mejor alguien hace 4 años se planteó, ¿no? ¿Era necesario una delegación para el cuidado de la creación, Javier? Bueno, pues eso es una iniciativa de nuestro arzobispo, de don Francisco, y bueno, el primer sorprendido fui yo cuando me llamaron para encargarme esta misión, ¿no? O este servicio. Bueno, cumplimos los 4 años efectivamente el 31 de julio del 2024, porque el 31 de julio del 2020 fue cuando se creó esta delegación, y la necesidad, bueno, el objetivo que desde un principio nos transmitió don Francisco es el sintonizar con la enseñanza, la doctrina social de la Iglesia y con la enseñanza muy candente en este momento, o en ese momento más todavía, pues después de la publicación de la encíclica Laudato Si, y entrar en comunión con ese mensaje de fortalecimiento y reavivar un poco el sentido de la creación para los cristianos, que es un contenido muy importante para nuestra fe, ¿no? Y además también impulsar un poco lo que es la ecología integral, esta visión de la ecología integral, que es una doctrina, es algo muy consustancial a la doctrina de la Iglesia Católica, a nuestra doctrina, la doctrina de la fe, y que, bueno, pues el impulsar todo este esfuerzo para también unirnos en esta preocupación que es mundial, pero en el que los cristianos también es una preocupación de primer orden, porque estamos cuidando nuestra casa común, estamos interesándonos en algo que nos es fundamental para vivir y también para entender cuál es nuestro sentido de toda nuestra vida, y impulsar a la Iglesia diocesana en esa estrategia pues, de sostenibilidad, que es una palabra que a veces no se entiende bien, pero también de compromiso, pues de cuidado de la creación, y sobre todo pensando en repartir los bienes de este mundo, que son para todos. Vamos a hablar del agua,
y el agua es un bien escaso, fundamental para vivir, pero que no está al alcance de todos, aunque nosotros que vivimos muy bien en esta sociedad tan acomodada, pues nos cuesta pensar que hay muchísimas personas, se habla de 2.000 millones de personas que todavía no tienen acceso al agua como lo tenemos nosotros, y encima no agua potable. Y luego pensar todavía que hoy en la sociedad actual o en el mundo actual hay hospitales, colegios que no tienen agua corriente. O sea, para nosotros es inimaginable, ¿no? Bueno, pues el reparto de los bienes que Dios nos ha dado, esa contemplación de la creación como don de Dios y que es de todos, no solo de unos privilegiados, pues es la que anima pues esta misión, este servicio y de esta delegación del cuidado de la creación, ¿no? De profesión ingeniero de montes, no lo he dicho antes, sí, todavía en ejercicio, y yo no sé si Santiago Sardinero también se sorprendió cuando te llamó Javier, porque tú eres profesor en la Facultad de Ambientales. La asignatura no la voy a decir porque es que no, es muy larga, no me acuerdo, Santiago. Pero yo creo que no te sorprenderías porque me imagino que sois amigos de hace mucho tiempo, pero quizás ese alcance que salga de lo académico, de la investigación y que abunde en nuestra relación con la sociedad, como es una delegación como esta, ¿cómo acogiste tú la propuesta, Santiago? Bueno, pues yo la verdad es que llevo ya unos años pues impartiendo gestión y conservación de recursos naturales y entonces, bueno, pues todos esos puntos que ha estado hablando Fidel, pues digamos que están ahí un poco en el esqueleto, ¿no? en la vértebra, ¿no? La vertebración de la asignatura y bueno, pues estamos también acostumbrados a dar los hechos, facts, ¿no? Simplemente, y a veces, pues por falta de tiempo, pues no comentas aspectos más humanísticos, ¿no? Aunque sí, también, pero tal vez no lo suficiente, ¿no? Y diferentes interpretaciones de los datos, ¿no? Y esto es un poco lo que viene a aportar, ¿no? Es decir, son diferentes interpretaciones de los datos y diferentes actitudes que muchas veces, bueno, pues se pueden más o menos ideologizar y que son susceptibles de polémica, de opiniones y de, bueno, pues de discusiones más o menos acaloradas sobre todos estos temas, porque yo creo que los facts son facts, es decir, los hechos son hechos y los procesos son procesos, pero luego las interpretaciones son interpretaciones. Y también pues tenemos ahí, creo que hoy en día la sociedad ha olvidado, o sea, cada vez estamos más antropizados, digamos, más en nuestra burbuja antrópica y perdemos la visión, también ha hablado Fidel, ¿no? una visión un poco más holística de todo el esquema, ¿no? Y claro, las religiones también han estado trabajando en eso desde que existen y han encontrado soluciones que, bueno, nos sorprenden hoy en día porque muchas veces se han intentado llevar al fanatismo o a la ideologización y realmente hay unos aspectos súper interesantes de racionalidad que yo creo que no están suficientemente actualizados, tal vez, no es la palabra apropiada, ¿verdad? Pero que están en la tradición más antigua de las religiones. Tal y como comentábamos con Fidel, sí que es verdad que hubo un momento en el que la educación para el desarrollo, la cooperación, la conservación del medio ambiente, del medio natural, apareció en nuestras vidas, fue una moda, algunos lo calificaron como moda. Luego ya se empieza a hablar de sostenibilidad, el Papa incorpora ese concepto, ecología integral, le dedica una encíclica, Laudato Si.
las diócesis, las iglesias domésticas empiezan a decir, cuidado, que aquí hay que hacer algo para el cuidado de la creación, yo creo que ya nadie contesta la necesidad de una delegación para el cuidado de la creación. Pero, ¿cómo hay que afianzarla? ¿Cómo hay que trabajar en esta? ¿Cómo tiene que ser esa transversalidad de la presencia de una delegación como esta dentro del conjunto de áreas de trabajo de, por ejemplo, una diócesis como la de Toledo? Bueno, el tema de la preocupación por el medio ambiente es una preocupación que ya no es de hoy, sino que llevamos, el mundo actual ya es consciente de que tenemos un problema con el medio ambiente. Quizás, bueno, todo el mundo señala la cumbre de Estocolmo como el momento mundial en el que la ONU, por así decirlo, como institución, se pone de acuerdo con el famoso informe de la sostenibilidad, donde se habla por primera vez de la sostenibilidad. Y es donde, por decirlo de alguna forma, la comunidad internacional toma conciencia de que tenemos un problema, ¿no? Este problema, desgraciadamente, en las sociedades desarrolladas y que vivimos muy bien, que así queda todo dicho, pues puede ser una moda, ¿no? Porque no sentimos el problema, todo nos va muy bien y, bueno, estamos en Toledo y aunque tenemos el río Tajo como lo tenemos, pues bebemos perfectamente sin ningún problema, ¿no? El problema de la contaminación del Tajo en un pueblo de un país subdesarrollado y con problemas, pues sería mortal para la población que viviese cercana, ¿no? Para nosotros no, porque somos unos señoritos que podemos comprar en el supermercado agua embotellada y potable, ¿no? Y entonces, para la sociedad esta nuestra, pues a veces se ve como una moda, ¿no? Pero díselo a los pobres que tienen que ir, no tienen pozo o tienen que ir a beber al arroyo más cercano, como hacían nuestros antepasados, y no los tenemos tan lejanos, ¿no? Que iban a los arroyos a veces a lavar hasta la ropa, ¿no? Pero al final el problema, he querido traer este libro que me regaló un buen amigo, Creación y Pecado, del Papa, bueno, del Papa Benedicto XVI, pero que lo escribe cuando era cardenal de Múnich, donde él dice cómo se da cuenta y da unas catequesis para adultos sobre la creación de su diócesis, sobre el tema de la creación. Dice, porque dice en el mismo libro, se da cuenta y luego lo publican, y entonces queda este librito que es muy bonito, pues como todos los escritos del Papa Benedicto XVI, que escriben muy bien y además a todos nos resulta tan fácil de entender temas a veces tan complicados, ¿no? Y donde nos dice cómo la Iglesia vive en una sociedad ya, pues en el año 81, cuando hace esas catequesis, la sociedad alemana también mucho más sensibilizada con estos temas, como todo el mundo habla del medio ambiente, está todo el mundo muy concienciado del problema medioambiental, pero la Iglesia está perdiendo el discurso sobre la creación y sobre estos problemas de la naturaleza, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues aquí pasa algo extraño, ¿no? O sea, la Iglesia vive en un mundo como cada vez más sensible con este tema, más preocupado, y en cambio cada vez se habla menos de un tema tan importante, que es fundamental para entender todo el tema de la teología cristiana y es básico en la doctrina de la fe. Y entonces escribe sobre ese tema y porque él se da cuenta de que se nos está olvidando algo, que en las catequesis ya no hablamos de la creación, que la creación se explica casi como si fuese un mito, como si fuese una historia, y entonces nos olvidamos de que creación o que redención sin creación no se entienden, que Jesucristo se ha hecho hombre, que Jesucristo ha vivido con nosotros. Bueno, pues toda esa parte de la doctrina de nuestra fe, que da sentido a todo, porque, como dice el Papa en la encíclica Laudato Si, ¿no? Todo está conectado en la naturaleza, pero es que está todo conectado, o sea, también en la doctrina y en el cuerpo teológico está todo conectado, ¿no? O sea, no podemos quitar piezas porque si quitamos una pieza se nos desarma un poco todo el bloque, ¿no? Bueno, pues al final este tema es fundamental y básico,
Y no es que lo hayamos olvidado, pero quizás hay que reanimarlo, fortalecerlo, para incorporarnos a esa corriente social muy preocupada por este tema, pero que ha perdido probablemente la espiritualidad. Entonces está defendiendo un tema, pero puramente material, humano, y entonces necesita de la espiritualidad que tiene la doctrina católica. Con pies de barro, sin raíces. Exacto. Sí, el problema de plantear este discurso, años 80, el cardenal entonces Joseph Ratzinger, creo que es la segunda encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sí. Creo que es la segunda. El problema de esto es el riesgo de, por un lado, perder identidad, como Iglesia, perder identidad a la hora de incorporarse, aunque venimos de lejos, pero a la hora de incorporarse a este nuevo objeto de reflexión y debate de la comunidad internacional, y por otro lado, asumir el riesgo, ya lo habéis dicho los dos, de la ideologización o de la polarización incluso. ¿Cómo va el equilibrio, Santiago? ¿Cómo hacemos de equilibristas en un ámbito complicado? Pues hombre, a mí me gusta más, yo me siento más cómodo en el campo de los facts, de los hechos, ¿no? Porque tampoco hemos sido educados en la búsqueda de soluciones, es decir, no somos políticos, y que ahí, claro, es un problema, tiene que estar al final todo encadenado, ¿no? Pero, bueno, sí podemos tener más o menos opiniones, más o menos certezas de que una solución, o sea, de la proposición de soluciones al final. Porque, claro, proponer soluciones yo creo que es una profesión a tiempo completo, ¿no? No es que decir, alguien puede decir, pues la temperatura está subiendo, pues va a pasar esto, pues mira, está pasando, está sucediendo, pero lo hemos visto, lo hemos escrito, lo hemos publicado, pero no hemos aportado soluciones. Es decir, las soluciones ni se espera que nosotros quiero decir, los datos científicos están ahí, y la aportación de soluciones pues puede venir de muchas maneras que son discutibles, y ahí pues es donde estamos ahora mismo, intentando encontrar, tenemos a los tractoristas ahí protestando en la calle hoy. Claro, entonces es complicado, de todas ¿no? formas, es muy complicado, pero lo bueno del discurso de la Iglesia y de la Laudato Si es que sin ningún complejo la Laudato Si se publica en el 2015, en un momento que yo creo que es muy profético para este tema, en el que la Iglesia se sube, por así decirlo, al tren del medio ambiente, pero en primera categoría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el año en el que de la COP21, del Acuerdo de París, que es un acuerdo rimbombante, con un esfuerzo tremendo, bueno, en el que la propia Iglesia de alguna forma intenta animar, por qué no decirlo con la Laudato Si, con su mensaje, ¿no? De presentar su mensaje sin ningún tipo de complejo, ¿no? Y luego es el año de los, que ha dicho Fidel, de los ODS, ¿no? de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también generan tanta ideología y tanto debate, ¿no? Precisamente pues porque lo intentan cautivar gente que no es creyente y gente que es materialista, ¿no? Y en el que uno de esos ODS, el sexto, es el agua y potable para todos y sana, ¿no? O algo así, ¿no? Viene a decir, ¿no? Entonces, es un año como el 2015 muy profético, en que la Iglesia sin complejos se incorpora a una preocupación que es del mundo y que afecta, lo ha dicho Fidel, hasta a los más pobres fundamentalmente. Y la Iglesia no puede dejar de escuchar el grito, no de la tierra, sino de los pobres que están viviendo en esa tierra miserable, ¿no? Y al margen de ideologías, porque evidentemente estos temas despiertan pasiones y además siempre con una base muy ideológica, y en el que, como dice Santiago, pues las soluciones son muy difíciles, ¿no? Pero la Iglesia, igual que
y el servicio que hace esta delegación no es otro, sino más que intentar presentar el mensaje o la luz de la Iglesia, la luz del Evangelio en estos temas, porque no podemos hacer otra cosa. Bueno, Manos Unidas construye pozos, hace obras que multiplican el efecto, ¿no? Y porque el agua es vital y sin agua es que no hay nada, ¿no? No hay vida, ¿no? Pero la capacidad de la Iglesia es por lo menos profética y de denuncia, ¿no? Y anima pues a la sociedad a buscar soluciones que son muy complicadas, ¿no? Porque vuelvo al caso paradigmático de los toledanos, ¿no? Explica un toledano por qué el río Tajo está así, ¿no? Todos lo sabemos, pero lleva muchos años contaminado, o sea que las soluciones no son tan fáciles como parecen, ¿no? Pero sí que es verdad que, y bueno, con esto también me gustaría dar esta luz de que el lema de este año de la Jornada Mundial del Agua es el agua para la paz. O sea que es que la importancia de un elemento natural, que es un elemento creado por Dios, es un elemento fundamental para la vida. Santiago sabe de esto mucho más que yo, cómo la vida se origina en el agua, cómo somos todos casi agua, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Y al final el mensaje de este año es agua para la paz. Es que hasta el agua provoca guerras. O sea, la falta de agua es una injusticia de tal calibre que provoca guerras, provoca divisiones y conflictos. ¿Por qué? Pues porque el agua es fundamental para vivir, ¿no? Y bueno, y esos datos en las que cuando los decimos todo el mundo nos quedamos sobrecogidos. Es que bueno, pues la superficie de la Tierra está cubierta de agua, pero es que ese agua no sirve para beber, hay que tratarlo, hay que desalinizarlo mayormente. Y el agua dulce que existe en la Tierra, que es el que tenemos ahora para beber, es que me parece que llega a un 3% de todo el agua que existe en el mundo, ¿no? Y de ese 3%, no sé si el potable, no sé si llega al 0,005%. O sea que con ese agua, que es muy poco, está muy mal distribuido, nos tenemos que apañar todos, o si no, generarlo, ¿no? Sí, pero el problema de esto, aparte de la tentación de la ascripción ideológica, en ese sentido, bueno, el Papa Francisco en el 2015 lanza esa encíclica, ya se me han caído, en casi todos los programas se me caen los papeles. Bueno, no pasa nada. No. Gracias. Gracias. Pero aparte de esa valentía del Papa Francisco, todos recordamos a dirigentes, por ejemplo, políticos, no creyentes, pues enarbolar la Laudato Si, incluso en sede parlamentaria, diciendo, hagan ustedes caso a lo que dice el Papa, que a mí me parece bien, lo que pasa que hay que mantener un mensaje de coherencia. Sí que es verdad que si el Papa Francisco no ha tenido ambajes en hacer públicas a la Laudato Si en el año 2015, que es un texto de referencia, sí que a lo mejor a la hora de aterrizar en un territorio concreto, pues a lo mejor sí que hay más peligro, más tentación de polarización y a lo mejor, bueno, pues es más prudente precisamente para evitar esa polarización en la que por otra parte está toda la sociedad, ¿no? Santiago. Bueno, ahí a mí sí me gusta decir, en la entrevista, hicimos una entrevista a Marcelo Sánchez Sorondo, ¿no? Vamos, sí, una entrevista hace 2 años. Marcelo Sánchez Sorondo es el canciller, era el canciller hasta hace poco, 1 año, 2 tal vez, de la Academia Pontificia de las Ciencias, ¿no? Y entonces alguien le preguntó sobre la Agenda 2030 y dijo él, la Agenda 2030 de la Iglesia son las bienaventuranzas. Yo me las he traído aquí. Y bueno, pues ¿quiénes son los pobres, ¿no? ¿Quiénes son los pobres? Porque hablamos de pobres humanos. Yo también soy botánico y digo, pues los pobres son las pobres plantas que al final resulta con la luz. O sea, ¿qué sentido tiene religioso la luz si exploramos un poco el cristianismo, ¿no? La luz. Buscamos la luz en
los textos sagrados, ¿no? O el agua, ¿no? Porque con la luz y el agua se construye todo, ¿no? El dióxido de carbono de la atmósfera, pues hombre, eso ya era más difícil de ver en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Pero la luz y el agua, y con eso se construye todo, incluso nosotros mismos. O sea, el carbono inorgánico pasa a carbono orgánico y se inventan los seres vivos, se crean con la luz y con el agua. Y entonces es la sacralidad, o sea, lo que intenta es darles una sacralidad a esto que hemos olvidado, o que la ciencia evidentemente pues le intenta dar la importancia que tiene desde el punto de vista científico, pero que desde el punto de vista humano pues ha sido explicado pues por la religión cristiana, vamos, desde sus principios más principios. Y entonces esto pues lo hemos olvidado, o digamos, o no lo hemos actualizado, ¿no? En el año 1996, yo ya era doctor y he tenido una educación cristiana en la sociedad, ¿no? Pero claro, si te exponen los datos y dices, pues yo qué sé, don Braulio decía, pues como el universo se creó por el Big Bang, pues Dios ya resulta que no es necesario. Y digo, bueno, pues eso parece que... no soy físico, ¿verdad? Pero esto lo descubrió un sacerdote. Bueno, en cualquier caso, que hay unos aspectos ahí, pues que la religión sí que ha dicho muchas cosas y que necesita ser actualizado, ¿no? Y pues eso, en el año 96 dice Juan Pablo II, va a la Academia Pontificia de las Ciencias y ¿de qué queremos hablar? Y dicen, bueno, queremos hablar de la teoría de la evolución, ¿no? Y claro, porque los hechos son los hechos y luego las interpretaciones, es decir, tú puedes interpretar los datos como the struggle for life, ¿no? El origen de las especies, y en la lucha como modo de vida, como creación, ¿no? O puedes verlo la otra parte del vaso, ¿no? Que no sé cuál es el vaso, ¿no? Claro, sí, eso dice, perdona. el amor es lo que construye, es decir, nosotros somos reservorios de un genoma que lo ponemos encima de la mesa, pues en nuestra vida, y generamos, todos los seres vivos se donan a sí mismos porque lo llevan escrito en sus entrañas. Eso está en el Salmo, no sé cuánto. Es un tema muy importante porque la Laudato Si, cuando el primer capítulo de la Laudato Si es el estado de nuestra casa común, ¿no? Entonces el Papa dice, bueno, partamos de la base, de la realidad, de los datos que tenemos, ¿no? Un poco a raíz de lo que dice Santiago, ¿no? Los datos son estos. Claro, el cristiano no puede, tiene que atender a los datos que la ciencia nos proporciona. Otra cosa, efectivamente, y los datos no por curiosidad, o como dice el propio Papa, no queremos datos para informarnos y estar súper informados, que es importante, sino para tomar conciencia, dice el Papa, para tomar conciencia dolorosa del estado de la humanidad, ¿no? O del estado de la creación. ¿Para qué? Pues porque para actuar y llevar la justicia y la dignidad a las personas que la han perdido, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque al final todo este tema de la ciencia, los datos y tal, algunos dicen que unos se ponen nerviosos, otros se desesperan, otros se angustian. Bueno, yo creo que no hay nada peor en esta vida que cerrar los ojos y no ver la realidad, ¿no? Otra cosa es luego qué interpretaciones hacemos, es como siempre el típico ejemplo que hacemos, ¿no? Dice, bueno, es que no hay tantos recursos para esta población, para la población actual del mundo. Algunos dicen, simplificando, pues reduzcamos la población. Perdona, el Papa dice, es el primero que dice en la Laudato Si, dice, ese no es el tema, ¿no? No desviemos el problema es que los bienes de la tierra están mal distribuidos y unos señores acaparamos lo que es para la tarta de todos, ¿no? Una pena porque apenas nos quedan 5 minutos y tenía una reflexión que se queda abierta que yo creo que puede servir para otra ocasión, ¿no? Como la pérdida de la sacralidad, de la trascendencia
que no pasa solamente en este ámbito del medio ambiente, por ejemplo, también ha pasado, y es algo que hemos tratado en este espacio, con el arte, con el concepto del arte, ¿no? La pérdida de la referencia de lo sagrado, de lo trascendente, hace que ese concepto se transforme, o sea, y que no todo puede ser, o sea, que es como una especie de lucha, ¿no? O sea, o es sagrado o es científico. No, tiene que haber una comunión, un compartir entre ambos lados. Y obviamente si todo nuestro ser fuera científico, fuera datos, fuera hechos, pues obviamente nuestro mundo sería otro y probablemente muchas manifestaciones no estarían. Ya no digo el arte, sino incluso esa forma de ver el medio ambiente, el medio natural, como algo sagrado, como algo trascendente, independientemente de la confesión religiosa, porque esto también es defendido por otras confesiones religiosas monoteístas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el budismo. Pero no quiero terminar sin que me digáis proyectos para el presente curso, porque antes de comenzar me habéis comentado algo. Bueno, proyectos nosotros, los proyectos de nuestra delegación se centran fundamentalmente, iniciamos el curso pastoral con el tiempo de la creación, que es el tiempo que instituyó el Papa Francisco a raíz de la publicación de la Laudato Si, y que abarca desde el 1 de septiembre al 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, y entonces todos los años empezamos celebrando... No os quejaréis de patrón, tenéis buen patrón, San Francisco. Claro, exacto, es el modelo y el paradigma de la ecología integral, conversión ecológica, que por cierto, conversión ecológica también me gustaría apuntar que es un término que utiliza Juan Pablo II, no es un término tampoco de ahora mismo, ¿no? Y entonces el curso lo empezamos celebrando el tiempo de la creación y con una jornada de oración por el cuidado de la creación, que nos acompañó don Francisco y en el que hicimos una ruta por el Tajo, bueno, pues para ver las maravillas de la creación, pero también para ver las heridas de la creación. Y terminamos pues con una adoración al Santísimo en la Basílica de Santa Leocadia, allí en el Cristo de la Vega, y fue una jornada muy bonita que terminamos pues fraternalmente comiendo todos juntos allí, ¿no? Bueno, y los proyectos son celebrar la Semana Laudato Si, que es la última semana de mayo, con motivo del aniversario de la publicación de la encíclica, también un poco pues todos los movimientos con esta sensibilidad, pues aprovechamos pues, para llevar un poco el mensaje de la Laudato Si, ofrecernos para charlas, coloquios, actividades, colegios, parroquias, etcétera, y magnificar un poco el mensaje sobre este tema, que también me gustaría apuntillar que al final es un mensaje que necesitamos actuar, pero sobre todo, como dice el Papa muy bien, la primera actuación es la conversión personal y además seguros de que si nos convertimos al Evangelio de Jesús, pues todo lo demás vendrá, ¿no? Porque la ecología integral, como también muy bien dice la Laudato Si, al final es la manifestación en todo lo ordinario de nuestra relación con la naturaleza, pero la manifestación de nuestro encuentro con Jesucristo. Eso al final, claro, entonces va todo conectado. Y bueno, también invitar a la gente que el día del árbol, el día 21, el día de los bosques, el próximo 21 de marzo, pues en la Casa de Ejercicio haremos una plantación de encinas que terminaremos con la oración del Vía Crucis, preparando la Jueves Semana 21 Santa. de marzo. Eso es, a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. ¿Las encinas ahí agarran bien? Estupendamente. Sí, ¿no? Sí. También queremos que dentro de 100 años o 200 años alguien piense que alguien pensó en ellos. Qué bonito ese mensaje, ¿no? Porque ahí Sí. va a ser en la zona donde están los pinos, ¿no? Sí. Y si alguno se pone malito, ¿no? A lo mejor los pinos son más delicados. Son menos longevos, Entonces digamos que bueno, pues las edades son las edades. Si alguien a medida que se va haciendo mayor, pues también se le acerca su punto de muerte. Y entonces tiene que haber pues renuevos por debajo. ¿Y habéis pensado en las encinas, ¿no? Que es Habíamos pensado también en las encinas porque sobre todo por el Génesis 18, que también me quería contar, ¿no? Génesis 18 porque
porque es el encinar de Mambré y Abraham y los 3 personajes, y entonces siempre se ha dado un poco como hospitalidad, la hospitalidad de qué bien, pues sentados a la sombra, en lo más caluroso del día, Bueno, y yo... La encina además es un árbol que, como dice muy bien Santiago, es de aquí, pero es que es el árbol más importante de la península ibérica, la encina, pero es un árbol que se utiliza poco en jardinería porque tarda mucho en crecer, en hacerse... Como vivimos en esta época de la rapidación, que todo lo queremos rápido. Claro. Efectivamente, todo tiene que ser para antes de ayer, y entonces vamos a hacer una propuesta de a 200 años, a ver si cunde el ejemplo, porque yo creo que es necesario, ¿verdad? Hombre, si hay un árbol que da buena sombra es una encina, pero claro, hay que tener paciencia, ¿no? Hay que pensar en las generaciones De todas maneras, futuras. los tiempos, el concepto de tiempo depende mucho de dónde lo mires y con qué objetivo lo contrates, ¿no? O lo contabilices. Muchísimas gracias a los dos. La Delegación de la Creación para el Cuidado de la Creación tiene una magnífica página web. Yo les invito a todos ustedes a que la vean, donde hay muchísima documentación, donde está al día en cuanto a actividades y tal, pero sobre todo hay muchísima documentación para quien quiera saber más en este ámbito. Muchísimas gracias a los dos por venir. Buenas noches. Tenemos más planes por ahí, pero no vamos a adelantar nada, ¿verdad, Javier? Y a todos ustedes les deseamos una buena noche. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.